cuidados intensivos, proporcionar una atención especializada y particular a pacientes críticamente enfermos, y estabilizarlos. Para ello el sistema de monitoreo es uno de los pilares fundamentales para lograr esta asistencia. Durante esta pandemia nos crea varios desafíos. Uno de ellos es avanzar en lograr una monitorización para prevenir tanto complicaciones del paciente, así como mantener una distancia de seguridad con el paciente para garantizar así la seguridad del plantel que lo asiste. El número de UCIs que últimamente que tienen infraestructura tecnológica se ha ido incrementando en los últimos años, pero particularmente en estos últimos meses la pandemia ha ocasionado, después lo vamos a tratar, como que ha habido un salto exponencial en las UCIs o en los hospitales que usan infraestructuras tecnológicas. Con el uso de las tecnologías de información a nivel de la UCI, se incrementa la eficiencia médica. Ya había varios recortes de prensa, sobre todo del Wall Street Journal en el 2015, que ya hacía eco de dos proyectos, en el cual uno de ellos permitiría evaluar en tiempo real el riesgo en una unidad de cuidados intensivos, y el segundo valora el uso de las medidas preventivas de las complicaciones. Ya se asumía un cambio en el paradigma que estaba viviendo la medicina, donde los datos son el eje que consolida la asistencia y la investigación a futuro. Es evidente la tecnología de la información proporciona una excelente oportunidad para mejorar la asistencia de los pacientes. Bueno, ¿y qué son los sistemas de información? Bueno, un sistema de información a nivel informático, valga la redundancia, se define como un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin en común. Este fin es para producir una información válida para que a posterior se tomen decisiones. Se destacan los sistemas de información en que tienen que ser el diseño, la facilidad en uso, que sean flexibles, el mantenimiento de los registros y el apoyo en la toma de decisiones críticas, y sobre todo en medicina, que es muy importante, es mantener el anonimato. ¿Para qué necesitamos nosotros un sistema de información? Bueno, en sí para tres cosas importantes, que son el manejo de los datos, que sean actuales y confiables, el enfoque biomédico, para selección de variables epidemiológicas, transformar los datos en datos biomédicos, para que nosotros podamos seleccionar variables epidemiológicas y después trabajar sobre ellas, y para que tengamos un acceso dinámico a estos datos para planificar las distintas actividades. En salud, los indicadores de salud reflejan numéricamente los acontecimientos medidos en lo que es el continuum salud-enfermedad. Se están desarrollando nuevos sistemas que permiten recoger estos datos y posibilidad de utilizarlos de una manera más eficaz como realimentación a las actividades de la salud. Este esquema lo que quiere decir, lo que quiere reflejar es la interacción de los tres componentes principales que tiene un sistema tecnológico. Por un lado, lo que tenemos son tres componentes básicos, que son la infraestructura tecnológica, el sistema de datos y los sistemas de historias clínicas. Las infraestructuras tecnológicas implica el trabajo que se desarrolla desde las redes, por donde viajan los datos, y después las terminales y los monitores, que son los que recogen los datos. Estos datos van a un sistema de historia, un sistema de análisis, que es el sistema de datos,
que son los que elaboran la verdadera información. Cruzan las distintas bases de datos, por ejemplo, sabemos en nuestra unidad las distintas tendencias que vuelcan, y son los datos que estos sistemas analizan y los que vuelcan la información. Y después, por último, tenemos los sistemas de historia clínica, o sistemas de registro, que donde trabajan los profesionales médicos, enfermería, técnicos, y ahí a ese sistema es donde se vuelcan todos los datos de laboratorio, radiología, los sistemas ambulatorios, la historia clínica en UCI. Todo esto hay una correlación de estos datos, están codependientes cada uno de ellos. Lo que nosotros tenemos que apuntar es a tener una UCI de vanguardia, trabajando en estos tres componentes, fortaleciendo estos tres componentes. Por un lado, tenemos que tengamos un sólido y un crecimiento de la infraestructura en sí, la infraestructura tecnológica. Después, trabajar y evolucionar la historia clínica electrónica. Eso obviamente es incorporando nuevos sistemas como usuarios, sobre todo enfermería, técnicos. De por sí la historia clínica, desde que surgió, ahora después vamos a hablar un poco de la historia, pero desde que surgió, estaba enfocado más a la parte médica, al médico. Pero en sí hoy sabemos que un componente importante son el resto de los actores en medicina, tanto el personal de enfermería, licenciados, enfermeros, como los técnicos y los distintos profesionales. Y después en los sistemas de datos hay que fortalecerlos para tener una microgestión eficiente, sobre todo basados en datos de fácil acceso. Las generalidades para un sistema de monitorización en una unidad de cuidados intensivos, lo que tenemos que hacer es todos estos elementos que hablamos dan lugar a una información elaborada que se distribuye de manera lo más adecuada posible en una determinada función y bueno, para cumplir sus objetivos. La monitorización nos facilita lo que es la captura, la gestión, el tratamiento y el almacenamiento de esta información, que es generada obviamente por los pacientes. Y a su vez lo que volcamos nosotros, las evoluciones médicas, las evoluciones de enfermería, la prescripción de los tratamientos, y después lo que anotamos como texto libre, que son la evolución clínica de los pacientes. Los sistemas eficientes, como decíamos, de monitorización, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay centrales que recogen los distintos datos de los distintos monitores, los centralizan en un sistema de pantallas. Por ejemplo, hablando de los monitores Sedan, que es una de las marcas que nosotros tenemos, estas centrales están capacitadas para recoger la información hasta de 128 monitores con 50.000 registros. Los dos problemas grandes que encontramos en estas infraestructuras, obviamente que son los costos, que si bien sabemos que en los últimos años han descendido y mucho, y lo otro que cada marca nos obliga a trabajar con su equipamiento propio. Eso es una realidad, que cada unidad pública o privada tiene más de una marca de monitor, más de una marca de respirador. Nosotros tenemos aproximadamente 5 marcas distintas, y si uno quiere centralizarlos o monitorizarlos todos a la vez, lo que las marcas nos obligan es a usar sus propios equipos. ¿Cuáles son las tareas fundamentales que definen la estructura de un sistema de monitorización? Bueno, lo que decíamos, adquisición automática de los parámetros desde los equipos médicos, o sea, una inteligencia artificial, el procesamiento posterior de los mismos, para eso sí, una toma de decisión terapéutica. Los sistemas de información clínica son los programas informáticos que están instalados en un hospital y que permiten una gestión integrada de todos los factores que inciden en el sistema sanitario. Nos dejan llevar un control de todos los servicios prestados a los pacientes, nos dejan tener datos epidemiológicos o datos estadísticos para después trabajar sobre ellos, nos crean un expediente clínico en la forma electrónica, y a su vez nos facilitan el acceso
para obtener los datos de tratamiento del paciente, para que el tratamiento sea en forma más segura, con prontitud, y obviamente esto redunda en que sea eficiente. También, obviamente, en el control de las enfermedades y prevenir brotes epidémicos, eso más que nada por el análisis de los datos que se vuelcan. A su vez, nos facilita el acceso a los proveedores de servicios de salud, protege la seguridad, la calidad y el cuidado de la salud, y nos da un soporte en la gestión local. Lo que nos deja también es aproximarnos a modelos predictivos, que era lo que hablábamos, sobre todo predictivos de ciertas enfermedades, y asociar ciertas variables que clínicamente sería casi imposible. Por lo tanto, en resumen, los sistemas de información clínica son una herramienta más que importante que permite incrementar tanto la calidad de la asistencia como la seguridad del personal y del paciente. Volcados a la historia clínica electrónica, que es uno de los pilares en los sistemas informáticos, tenemos la historia clínica electrónica nos permite, tanto el personal médico, los técnicos, enfermería, interactuar con el sistema de monitorización. En ello vamos a acceder al historial médico de cada paciente durante toda la estancia en sí, en nuestro servicio, pero también en toda la estancia hospitalaria. El acceso a la historia clínica electrónica puede ser de terminales o puestos fijos en las computadoras, o puede ser de terminales móviles o tablet al costado o en la sala cerca del paciente. La historia clínica, la creación de la historia clínica electrónica tiene incontables ventajas sobre la historia clínica tradicional o de papel. Lo que sí vamos a destacar, algunos, más que nada, los más importantes. Sobre todo la disponibilidad de 24 horas, eso en un sistema de archivo con historias de papel no existiría. Después el riesgo de pérdida de la información, que no existe. Hay una anécdota del huracán de Katrina, por ejemplo, se perdieron más de 5.000 datos de pacientes que eran relevantes. Después lo que es la durabilidad de la historia clínica informática comparado con el registro en papel, el archivo médico. Un dato importante es la legibilidad, que también tiene una implicancia médico-legal, sobre todo por la firma electrónica. Ahí se engancha lo que es inviolable la historia clínica electrónica por las firmas y los distintos componentes de seguridad. Y después, por último, que son los costos, dos impactos importantes. Están los costos de los administrativos, sobre todo en el personal que se encarga de archivo, y después lo que son los costos en sí del material, que a la larga termina saliendo más económico. Lo que son las historias clínicas en papel tienen sus grandes limitaciones. Como habíamos dicho, los problemas sobre todo de accesibilidad, organización, la legibilidad, lo que habíamos hablado anteriormente, que la información muchas veces es incompleta, fragmentada, hay información que redunda muchas veces, y muy dificultoso emplear los datos. Hemos notado nosotros en la aplicación de historia clínica electrónica y acceso a la base de datos del paciente o la historia clínica nacional, lo que es el enriquecimiento de lo que es, del material que nos llega, si están cargados en historia clínica, todos los antecedentes, las consultas anteriores, las descripciones operatorias, que antes buscar en un bibliorato así de grueso era mucho más dificultoso y muchas veces no se encontraba. Y después dos cosas que hemos notado ahora con la pandemia, que el paciente aislado dificulta el acceso a la que es la planilla en papel o la planilla o la historia en papel. Y bueno, después está la hipótesis del riesgo de infección de que el virus queda en el papel. O sea que pasaríamos de tener una historia de papel o un registro, que es uno de nuestros objetivos, en papel de anotaciones, a tener lo que es el registro directamente en la historia clínica, por tablet o por PC, como habíamos mencionado, y ya estamos trabajando en lo que es el registro de enfermería
A futuro queremos también la planilla de controles, volcarla al sistema informático, con la idea de ir desapareciendo o evitando el papel. Con respecto a lo que es la legislatura de la historia clínica nacional, bueno, por la ley 19.670, en uno de sus artículos, ya trataba lo que es la obligatoriedad de los distintos actores del Sistema Integrado Nacional de Salud para el uso obligatorio de la historia clínica electrónica a partir del 5 de octubre del 18. De esto se encarga la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, y lo que hace es incorpora las tecnologías de la información y la comunicación en lo que es el ámbito de la salud. Y el proyecto de ley reciente, desde el año pasado, del 22 de agosto, lo que quiere lograr es adecuar a la legislación existente, sobre todo para los cambios que ha habido en los últimos años con respecto a la historia clínica, y lo que es dotar a las prácticas médicas basadas en la tecnología de un marco jurídico adecuado. Hace mucho hincapié también en lo que es la telemedicina, que después vamos a tocar puntualmente ese tema, y sobre todo para garantizar lo que es el derecho a la salud y brindar como mencionamos anteriormente, una asistencia de mayor calidad a las personas. Los sistemas asistenciales, que son los distintos componentes que vuelcan sus datos a lo que es el repositorio o almacenaje de datos, son los que nosotros logramos acceder a través de la historia clínica. Son la historia clínica ambulatoria, la historia clínica oncológica, la información quirúrgica, los datos de laboratorio, los datos de radiología. Todo esto se vuelca a lo que es un repositorio o almacenaje de datos, que particularmente en la gestión pública están en el data center de Antel. Y todo esto es nosotros lo que accedemos desde los terminales y podemos interactuar con estos datos. Nuestra historia clínica electrónica, que está ahí encima, todavía no vuelca el repositorio, pero igual interactúa con los distintos componentes del sistema. Obviamente la historia clínica electrónica no es exclusividad del campo médico ni de la medicina intensiva. Para destacar, la Facultad de Psicología tiene su historia clínica destinada a la salud mental. Después está la historia clínica de la Facultad de Odontología, donde hay un registro de todos los pacientes, los registros de los pacientes atendidos en las clínicas de la institución. Y después se está implementando lo que es la historia clínica oncológica para todos los prestadores. Ahora pasamos a este cuadro y queremos destacar que los profesionales en medicina intensiva vivimos sumergidos en un mar de datos. Se cargan en miles y miles de datos por día. Por ejemplo, hay unidades informatizadas que pueden llegar a cargar hasta 1.400 unidades de información en promedio por cada paciente ingresado por día, que si lo extrapolamos son unos 10 millones de unidades por año. Toda esta información queda registrada y puede ser utilizada para futuro. Los datos que los intensivistas manejamos pueden provenir de diversas fuentes, como vemos acá en el cuadro, perdón, los profesionales sanitarios añaden continuamente datos que pueden ser estructurados o no a la documentación del paciente. Se estima que los médicos dedican casi 2 horas a la documentación por cada hora de atención directa sobre el paciente. Los datos pueden ser estructurados como valores numéricos, metadatos, bytes, organizados para representar una imagen o un video, como por ejemplo los ficheros de COM, que pueden utilizarse para mostrar una imagen tomográfica, datos subjetivos que expresan un razonamiento que llevó a un determinado diagnóstico mediante una serie de fases en una nota de texto libre. Por lo que decíamos entonces, los médicos, los enfermeros y los técnicos escriben notas o informes en texto libre, o si no, como información codificada sobre diagnósticos o procedimientos. Y también generamos órdenes de tratamiento, registros de fármacos, y recibimos grandes cantidades de datos generados por todos nuestros aparatos. Los resultados de laboratorio también se suman, constantes vitales, datos de monitorización avanzada, parámetros del respirador, de las bombas
de infusión, de los monitores de diálisis, de los dispositivos ECMO, de las membranas de oxigenación extracorpórea, y a su vez información en forma de imagen, sonido, video. Todo este almacenamiento en el repositorio activo de datos eh, y su análisis posterior es fundamental para el sector sanitario. La creación de datos es más rápida que la capacidad del sector para analizarlos. Y es de suma importancia poder acceder a la historia clínica de un paciente para tomar decisiones y mejorar los resultados. Lo activo de datos es lo que vuelve, lo que procesa y lo que nosotros podemos acceder desde el terminal. Vamos a hablar de un concepto que son los Big Data aplicado a la salud. El cuerpo humano es una fuente de datos, una fuente de información enorme. Los Big Data, nosotros es un término que hace referencia a los sistemas que manipulan, grandes cantidades de datos en las tecnologías de la información y la comunicación. Las dificultades más habituales de estos datos es en la recolección o la captura de estos datos, el almacenaje, y después lo que es la búsqueda, procesamiento, los análisis y la visualización agradable para la visualización que nosotros podamos tener de esos datos para manejarlos. Como hablábamos, el cuerpo humano, la cantidad de datos que produce es enorme. Hemos visto en los últimos años, sobre todo un incremento abrupto de lo que son los datos que se vuelcan desde los datos que se recogen del ser humano o del paciente. Sobre todo, dos grandes componentes que lo han ido incrementando. Uno de ellos son los packs de imágenes, han aumentado en los últimos años más de un 60% en los datos. Y en segundo lugar tenemos a la historia clínica electrónica, que también en más del 50% de los datos es lo que vuelca a los repositorios. Todo esto, los datos que obtenemos, nos sirven ¿para qué? Para determinar sobre todo las causas de las enfermedades con mucho más eficacia, sobre todo ofrecer soluciones mejores para cierto tipo de patologías, lo que lo que nos dan la posibilidad de predecir, prevenir y personalizar las enfermedades, que de una manera no informática sería casi imposible. Nos da la posibilidad de una monitorización remota de los pacientes y nos deja el seguimiento de los pacientes crónicos como último punto. Hay una frase que la saqué de un investigador americano que dice que las guerras y otras crisis nacionales obligan a la sociedad a actuar de una manera diferente por un tiempo. Lo que es la pandemia en sí por el coronavirus tiene unas características similares. Las acciones y las innovaciones que se organizan durante esta pandemia no deberían de terminar con la crisis y deberían poder sí desempeñar un papel más importante para el futuro. Lo que es el secundario de esta pandemia, ha habido una corrida, un crecimiento en lo que es la informatización en los servicios de salud. Nuestro país en eso no es ajeno. En los últimos meses hay países que han explotado en lo que es tecnologías de la informatización, sobre todo en salud, que estaban estancados. Nuestro país, como decíamos, no es ajeno. Ha habido un salto exponencial de lo que son las videoconferencias en vivo, como la que estamos haciendo. Aumentaron las que son las tecnologías en almacenamiento y reenvío de monitoreo remoto de los pacientes. Sobre todo
y la cobertura de telesalud en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo aquellas unidades que se han visto desbordadas o con un impacto abismal en lo que son la cantidad de casos que han llegado de coronavirus, en lo que nos hace pensar o resumir que la pandemia parece que desencadenó una demanda sostenida de telesalud. Quería mencionarles el Hospital Universitario de Vall-d'Hebron en Barcelona. Este hospital tiene pocos años. Una de las características más importantes que ellos desarrollaron era una UCI 100% digital. Esta unidad está equipada con la tecnología más avanzada de monitorización y diagnóstico centralizado. Ellos centralizan sus pacientes en un Smart Display, donde van todos los datos generados, y ellos han sacado conclusiones o incrementaron lo que es la seguridad del paciente y facilitaron lo que es el flujo de los profesionales. Este hospital es el que más pacientes COVID ha ingresado, aproximadamente 180 pacientes ha tenido la unidad de cuidados intensivos. Es la que más ECMO ha utilizado, más de 20 en toda España. Y se destaca en este hospital el sistema que tiene unificado para recoger los datos del paciente, desde los monitores, las bombas, los respiradores, hasta la cama, que tiene también sensores, y todo eso se vuelca a ese Smart Display que hablábamos, en lo cual la información es analizada y vista por los profesionales. A su vez, cada unidad, como veíamos, es un box independiente, con presión negativa y sensores para el día y la noche. Ahora vamos a hablar un poquito, para ir redondeando, lo que es la seguridad del paciente. Los sistemas de información clínica son una herramienta que nos permite incrementar lo que es la calidad y seguridad del paciente. Dentro de los principales beneficios que tienen la implementación de las tecnologías de la información en el ámbito sanitario, se encuentra el incremento de lo que es la calidad de la atención al paciente y lo que es la eficacia. En este sentido, dentro de las áreas quirúrgicas y en las unidades de cuidados críticos, las tecnologías de la información constituyen una herramienta imprescindible al haberse demostrado que mejoran directamente la seguridad del paciente. La información de los sistemas permite un nuevo enfoque, como decíamos, en la seguridad. El análisis de las variables almacenadas en los sistemas podría aproximarnos a modelos predictivos y encontrar asociaciones entre ellas. Y la estrategia es, obviamente, fomentar desde la unidad de cuidados intensivos la implantación de nuevas tecnologías y de la información y la comunicación. Lo que habíamos mencionado antes, desarrollar la historia clínica, la prescripción farmacológica, dentro de otros. A su vez, la identificación digital, el uso de códigos de barra o códigos QR para asociar el tratamiento o el nombre del paciente al paciente en sí, y mejorar con esto la seguridad del paciente. Pero ¿qué pasa con la seguridad del paciente durante la pandemia? La epidemia por COVID-19 ha puesto en evidencia los grandes agujeros de Creuset-Bucher, si se acuerdan lo que eran las teorías de seguridad del paciente. Ha puesto en evidencia los grandes agujeros que tienen las estrategias de seguridad del paciente. Hay un análisis de Tomás Vecina, que es jefe de calidad y seguridad del paciente, que nos dice que podemos seguir hablando en estos momentos de seguridad del paciente o de prevención de la iatrogenia. En España se ha trabajado en recomendaciones qué hacer y no dejar de hacer. Las más destacadas con respecto al tema de seguridad del paciente, obviamente que recomiendan el no dejar de cumplir los protocolos de prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia, ¿se acuerdan los proyectos cero? Y que a pesar de los equipamientos de protección personal, debemos mantener en lo posible lo que son las medidas de este proyecto. Bacteriemia cero, neumonía cero, resistencia
a los antibióticos 0 e infección del tracto urinario 0. Y a su vez asegurar lo que es la documentación clínica adecuada, pese a la insuficiente disponibilidad de recursos asistenciales. Y para esto la asistencia de un registro adecuado y consensuado de los servicios de medicina intensiva es esencial. Con ello es posible tener, bueno, lo que es una idea de la casuística atendida y su evolución, y posteriormente compartir los datos obtenidos, elaborando un registro de mayor tamaño que puede dar mejor información global. Nosotros en nuestra unidad estamos desarrollando una plataforma para que permita esto, lo que es la inclusión del cálculo y el análisis de los datos obtenidos automáticamente a través de un sistema informático. Con esto nos resultaría posible, ya sabemos las limitaciones que habíamos hablado con cuanto al equipamiento y los recursos financieros, pero con esto nos permitiría tener centralizado la atención del paciente. Ahora en breves palabras le voy a pedir capaz que la opinión de la parte de ingeniería clínica, a ver qué nos puede aportar, y yo sé que nos puede aportar y mucho en esta charla, y que nos desarrolle un poquito más este tema que veníamos hablando. Yo me permito el atrevimiento simplemente de participar un poco para colaborar nada más. No, por Está favor. muy clara la charla, Marcelo, la verdad. Gracias. Clarísimo. ¿Cómo estás? Te presento, es Fernando Borba, es de Ingeniería Clínica del Hospital Pasteur, así que por favor. Muchas gracias. Bueno, como dice el doctor Rosas, yo estoy un poco a cargo actualmente de Ingeniería Clínica del Hospital Pasteur, y luego de ver un poco la excelente presentación sobre el tema, de lo cual ya digo que me apasiona, porque en realidad tenemos muchos más puntos en común de lo que uno a veces puede pensar. Yo no soy médico, soy ingeniero, me dedico a los equipos que se usan con pacientes, pero tenemos muchísimas cosas en común, y lo entiendo perfectamente, todo el tema de la necesidad de la gestión, porque en mi caso, mis pacientes son todos los equipos. La historia clínica de los equipos es fundamental para saber cuáles son las decisiones a tomar, para sacar datos sobre posibles problemas sistemáticos que a veces puedan darse en equipos. Toda la historia clínica es fundamental para poder tomar decisiones y ver cómo avanzar en la renovación de los equipos y qué cosas hay que prever. Así que por ese lado lo entiendo clarísimo y lo entiendo perfectamente. Y acá, bichando un poquito la presentación, hay varias frases que me anoté un poquito y que se me vienen a la cabeza, que son, la primera que nada es automatización. Esto es un poco quizás rozando lo filosófico. Lo que nos está sucediendo hoy en día, nos viene sucediendo hace muchos años, pero creo que como muchas cosas que han sucedido, todo este tema de la pandemia ha hecho catalizar mucho más ciertas cosas que uno a veces las tenía relegadas, como el tema de las plataformas para dictar clase, lo que estamos haciendo a distancia, y bueno, hay muchas tareas de automatización. Eso sin duda. Todo lo que es el procesamiento de datos es sin duda para toda la toma de decisiones es fundamental. Y después viene toda una etapa de procesamiento. Pero creo que hoy en día la primera capa que se debe avanzar es la captura de datos y la toma de datos. Respecto al tema de la centralización del monitoreo de datos, es tal cual lo planteaba el doctor. Hoy en día la norma es que cada marca de monitores, concretamente hablando, tiene sus centrales de monitorización, por lo cual también esto un poco obliga a repensar, reordenar y redistribuir el equipamiento en función de estas necesidades. Esto, una breve acotación, en charlas que yo he tenido con gente de la Facultad de Ingeniería, que estaban todos como locos por desarrollar ventiladores y un montón de equipos, una de las cosas que les dije es, piensen
en soluciones para poder facilitar la interconexión de datos, de monitores, centralizar entre diferentes marcas. No se trata de hacerle competencia a un importador de equipos, es simplemente plantear una realidad en la cual en Uruguay todos los sistemas de salud tienen diferentes marcas, porque se da así, y en el sistema público es más todavía, por un tema de reglamentación y legislación, en la cual cuando hacemos compras, nosotros no podemos preferir un equipamiento a no ser que sea muy bien justificado. Entonces, en realidad, una licitación hace que con el tiempo tengamos 4, 5, 6 marcas de equipo, como lo tenemos tanto en el Pasteur como en muchos otros centros de salud. Y esa es una realidad, el tema de poder integrar todo el tema de los datos y en la forma más fácil posible. Por eso un poco en el Pasteur, la idea es ver de reordenar y reorganizar y tener una central como para poder capturar los datos de una línea de monitores, en este caso en un área específica. Los demás equipos también está muy bueno lo del video de Barcelona y cómo integrar datos muchas gracias. Cómo integrar datos de diferentes equipos para poder hacer una captura de datos que nos pueda proporcionar información, obviamente, para la toma de decisiones o para el volcado hacia la historia de la clínica electrónica. Me llamó bastante la atención que vi un poco de domótica aplicada a lo que es el CTI en el video, con el tema de control de puertas, el tema de luces, eso ya es bien top. Muy bueno. Fernando, justamente en el video muestra cuando hay un paro cardiorrespiratorio o una eventualidad aguda y grave en el paciente, apaga el resto de los boxes, ilumina el box en el cual detectó el paro y abre las puertas. O sea, si venís corriendo de cualquier lado, vas directo a donde está pasando lo agudo. No estamos tan lejos de poder lograrlo, eso te digo, porque en realidad eso se mezcla un poco con la parte de control industrial y toma de datos, y alguna cosa estamos haciendo con las compañías de informática, que justamente habían entrado recién, para toma de datos de algunas variables en el hospital, y ese tipo de cosas, inclusive se pueden llegar a hacer, no son tan complicadas hoy en día, y están muy interesantes. Esto creo que también nos da un poco de punto de partida para un anhelo que yo tengo que es, y creo que lo tenemos todos, es el día que se pueda planificar el nuevo CTI, que eso sería un poco el sueño de todos, me parece, y creo que todo este tipo de cosas también deberíamos tomarlo como una buena base de cosas que se necesitan, cosas que a veces se tienen y hay que mejorar, y cosas que en realidad no se tienen y poder contar con ellas. Obviamente, todo apuntando hacia practicidad, recolección rápida de datos, seguridad tanto del paciente como de los operadores, los compañeros técnicos, pero creo que todo esto debe quedar, de todo esto que nos está pasando, las bases para poder hacer una buena planificación. La verdad que estaría buenísimo. Yo siempre soñé un poco con el tema del día que se pueda planificar en el CTI, le digo a todo el mundo, cuenten conmigo en lo que pueda ayudar, porque realmente, como pasó con el blog, que gracias a Dios tenemos un blog espectacular, bueno, quiero lo mismo para el CTI. En realidad es eso. Bueno, gracias, Fernando. Tenía para aportar. Fernando, bueno, ahora lo que le íbamos a pedir a Pablo Bulba, que es en realidad el director de análisis y desarrollo, que es la empresa que está trabajando sobre nuestra historia clínica, que nos pudiera hablar un poco, Pablo, te escuchamos un poco lo que es la historia clínica, cómo estamos trabajando en los últimos meses, a fin de sacarle su máximo potencial. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, genial. Bien, acá estamos atentos, súper entusiasmados a partir de las presentaciones tanto de Marcelo como del ingeniero Borba. Y también me estuve haciendo algunos apuntes porque hay algunos aspectos que me surgen como sumamente interesantes. Y capaz que empiezo por el final. Y es esta palabra clave que trae el ingeniero Burba respecto a planificación. Es fundamental planificar.
La planificación nos da una metodología de trabajo que nos garantiza o nos permite acercarnos a la garantía del éxito de cualquier emprendimiento. Y máxime cuando estamos hablando de multidisciplinariedad respecto a conocimiento clínico, con conocimiento informático, con ingeniería respecto a determinado equipamiento específicos para la recolección de datos, y sobre todo el desafío dentro de esa planificación que implica transformar el dato en información. Entonces ahí está todo lo que tú, Marcelo, compartías respecto al Big Data, el cuerpo como fuente de Big Data, la propia gestión como fuente de datos, pero todos esos datos hace falta tener una visión clara de cómo organizarlos para transformarlo en información y de pronto facilitar lo que es la transformación de la gestión médica hoy en día, de pasar de trabajo diríamos, administrativo en cuanto a recolección y registro de datos para pasar directamente al análisis de esta información, que también progresivamente se puede automatizar y dejar de hacer, qué sé yo, gráficas en Excel para ver evoluciones. Entonces, una vez que se planifica, se automatiza y se dedican básicamente médicos a la gestión clínica, a partir de conocimiento que les, que les devuelve el sistema a partir del conocimiento que ustedes en la planificación pusieron en los sistemas. Entonces los sistemas se vuelven un servicio para la atención del médico al paciente internado, lo cual apoya toda esta intención de mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Para poner un poquito en contexto, nosotros hace más de 30 años ya que trabajamos en el ámbito de la salud, particularmente a inicios de los 90, trabajamos con el Hospital Maciel, allí fue donde empezamos, también en paralelo en el Ministerio de Salud Pública, en las áreas de epidemiología y para la OPS y la OMS también, y hace relativamente reciente, pero ya con más de 10 años, en el área específica de CTI dentro de, como un módulo específico dentro de la gestión hospitalaria. Entonces allí con el Hospital Español empezamos el desarrollo fuerte, pero más recientemente empezamos a brindar servicios acá en el Hospital Pasteur, que se está perfilando, digamos, con una fuerza interesante en el desarrollo y la innovación, sobre todo innovación en el sentido de mejorar procesos que ya se están realizando a partir de la incorporación de tecnología, ¿no? Entonces, esta posibilidad, por ejemplo, el Cardex, disponer de las tablets, eh, hacer esta experiencia de mejora, implica, por un lado, la disminución del papel, como bien decía Marcelo hace un rato, la incorporación de tecnología que permite todo lo que comparabas hoy en ese cuadro intenso y extenso de relación registro-papel, registro informático, la posibilidad de dictarle a la tablet y ya ni siquiera tener que estar escribiendo en teclado. Hoy en día la tecnología nos ofrece una cantidad de posibles ventajas y afortunadamente ya no es lo mismo que hace unos cuantos años atrás, donde la inversión en tecnología era un disparate, sino que hoy en día la inversión fundamental está en ese paso que puse como punto de partida en la planificación. La dedicación de horas de médicos a la planificación de cuáles son sus requerimientos y cómo se van a llevar a cabo es, digamos, la contrapartida de inversión respecto a el quitarles o disminuirles el tiempo de dedicación a lo administrativo, es decir, al registro específico de datos que se pueden obtener automáticamente de otras vías. Bien, respecto a algunos aspectos que
hemos estado incorporando más recientemente, por ejemplo, en el Hospital Maciel empezamos la digitalización de los archivos físicos, entonces se está disponiendo de una cantidad de espacio físico enorme, más de 300.000 historias clínicas, algunas de varios tomos bastante gruesos, se están digitalizando al 100%, cosa de que ya se tiende al cero papel. Después, el no tener más las planillas de indicaciones médicas impresas es un objetivo a corto plazo. Si bien los sistemas ya estaban preparados de antes, no hemos tenido posibilidad de implementarlo por falta de recursos, infraestructura, para tener 100% automatizado tanto la indicación médica como el cumplimiento posterior por parte de personal de enfermería y demás. Después, ¿qué más? Toda la parte de, por ejemplo, infectología, tenemos nuestros propios monitores en ese sentido, que en el propio cuadro de camas, que en alguna de las capturas de pantalla que expuso Marcelo, está la posibilidad de tener allí las indicaciones de aislamiento por cama, en un monitor que se visualiza muy rápida y fácilmente todo el estado de situación de CTI, y en el caso de requerirlo, tener la trazabilidad hacia atrás de todos los posibles contactos que tuvo ese paciente previo a la infección que pudo ser intra o extra hospitalaria. Bien. Entonces, diría que el desafío es ¿no? Poder obtener el dato. En ese sentido, encantado de conocerte, Fernando, y poder empezar a ver cómo hacer para integrar esos datos que estamos también atravesados por una legislación que tiende más hacia lo comercial, la protección comercial, cuando en realidad el dato es del paciente y no del propietario del equipo que lo recogió. Entonces, en ese sentido tendríamos que lograr obtener ese dato y poderlo transmitir independientemente de qué equipo se trate a un repositorio, y que sea ese repositorio que de pronto dependerá de nosotros el construir información a partir de eso, pero tiene que poderse mínimamente obtener el dato y no que quede capturado por un proveedor X por una cuestión legal, que eso seguramente se le encuentre la vuelta. Bien, entonces por ahí un placer participar, un placer poder continuar adelante y así, dispuesto a colaborar en lo que sea la planificación en esto que Fernando traía de nuestro próximo CTI Pasteur Bueno, 100% digital. muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias, Fernando. Con esto estaremos terminando. Abrimos si alguien quiere realizar alguna pregunta puntual al ingeniero, al analista o a mí. Aprovechar esta instancia para... Marcelo, Sí, Julio, te escuchamos. un pequeño comentario, porque Sí, acá siempre se genera a veces se genera una contraposición entre lo que es los procesos administrativos clásicos y las innovaciones tecnológicas. Pero yo quería hacer una aclaración, porque de la vieja estructura administrativa y la escuela de la administración de hace 30 años, 40, donde los procesos de planificación, de control, de evaluación, de dirección, eran los pilares de la administración. En realidad son exactamente cada uno de los pilares en lo que se genera una base para modernizar todo esto, porque se habló de automatización, se habló de mejorar procesos, de bajar tiempo en la toma de resultados, en la toma de decisiones, y que una de las cosas que ha tenido impacto demostrado por la evidencia en los resultados clínicos es bajar la variabilidad de la toma de decisiones clínicas.
Y eso no se hace solo a través de los protocolos que nosotros los médicos estamos acostumbrados a escribir y que tratamos de tener, sino no solo los protocolos en la decisión, sino en la protocolización de todas las decisiones del personal, de lo que hace enfermería, de la forma en que lo hace, y todo eso redunda en mejora en el impacto, que en definitiva es la vía final común que tenemos que tener, que es mejorar el resultado clínico del paciente, que tiene que seguir siendo el centro de la atención. Y todo esto ser justamente parte de la vía final común, que es el paciente lograr un mejor resultado sobre él. Ese era mi comentario. Genial. En síntesis, resumió todo lo que es control de calidad, tal cual, apuntado al paciente. Es un comentario nada más, pero eso es lo que define es calidad. Creo que se podría resumir así lo que planteó el doctor Ponte. Bien. Una de las resistencias al cambio que muchas veces se tiene en la implantación de tecnología es que el personal usuario de estos sistemas de información se siente controlado. Y es cierto que hay control. El tema es el foco que den las autoridades respecto a ese control, que como bien decía Julio, ese foco puede estar enfocado, valga la redundancia, a el control y mejora de la calidad permanente de los procesos asistenciales. Entonces eso nos da los tiempos de acciones y ver si una acción tardía implicó, digamos, un evento adverso o una iatrogenia, no con un sentido de penalizar, sino con un sentido de investigar, detectar y corregir o protocolizar determinadas circunstancias que permitan una mejor atención para las próximas veces. Entonces, en ese sentido, sí, 100% en apoyo a ese criterio. Está silenciado, Marcelo. Sí, muy bien. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta por el chat, puede escribir. Y si no, bueno, damos por finalizado y muchísimas gracias por participar. Interesante, dice acá, no olvidar que el paciente no es solo lo que se mide. En realidad, Chino, Luis, en eso tenés razón, pero esto lo que integra, es la integración de todas las variables, ¿no? No solo eso. Lo tenemos bien presente. No, una anécdota que tenía presente compartir, pero al final lo olvidé, es que yo hace unos años, estudiando sobre todos estos temas, encontraba que ya en 1960 se intentaba humanizar la medicina. Y viajando en el auto, escuchando en la radio, en el medio local hay un prestador de salud que dice, bueno, estamos humanizando la medicina. Ya llevamos 50 años, casi 60, en este sentido, ¿no? Y lo que nos plantea hoy en día, con el Big Data y la hiperconectividad, y cada vez más con sensores puestos en el cuerpo, como relojes que son computadoras, que están midiendo pulso, o todo lo que es la hiperconexión del paciente en los monitores, tenemos la oportunidad de individualizar la medicina. Entonces, no solo decir el paciente es una fuente de datos, como advertía recién la intervención, sino decir el paciente es un destinatario hiperpersonalizado respecto a la gestión. Entonces, no solamente decir, bueno, tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca, sino que tenemos a fulano de tal con cierta nivel de vida previo al ingreso y que le queremos devolver al egreso STI ese mismo nivel de vida mínimamente. Entonces eso
implica que sea orientado directamente a cada usuario del sistema de salud en particular. Muchas gracias. Acá pregunta también, no olvidar el paciente, lo que leímos, sabemos que cambió, viene en la biotecnología. Luis está inspirado. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Muchas gracias, Marcelo, Bueno, Fernando, Pablo. Gracias a todos. bueno, gracias a todos por participar. Hasta luego. A las órdenes, un placer, mucho gusto.